línea, de repente me hablan y coincidió con la serie y sin duda alguna para confirmar lo que a donde Dios nos estaba moviendo. Ahora estamos hablando de sanidades y milagros. A partir de ahorita, bueno, a partir de ahorita iniciamos con la serie. A partir de ahorita, y yo quiero introducirte con una de las preguntas que le hicieron a uno de los jóvenes. Y le dijeron a uno de los jóvenes, ¿qué dice Lucas 4:18? Y me venía a la memoria que es la misma cita de Isaías 61:1. Y esas dos citas, la de Isaías se escribió 500, 400 años de la venida de Jesús, y la de Lucas se escribió 70 años después de la venida de Jesús. Pero lo que yo quiero que tú entiendas, que los dos dicen exactamente lo mismo. ¿Y qué decía Lucas 4:18? El Espíritu de Dios, ¿con qué intención? Para traer buenas noticias, para cambiar tu condición, para quitarte la pobreza, para abrirte los ojos, para sanarte, para liberarte, para traerte un mensaje que alegre tu corazón. Solamente dos encomiendas dejó Jesús: transmitir el evangelio y hacer discípulos, ninguna más. Escúchame, ninguna más. O es un evangelio o es una edificación para tu vida. Y una edificación tiene que ver con el discipulado para que haya una edificación de Cristo en tu vida. Pero dice Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para transmitir una buena noticia. Y eso es lo que ha hecho Justicia y Amor desde hace 10 años. Transmitirte una noticia que alegre tu corazón para que tu condición cambie. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, bonita. Hebreos 11:6, dice la palabra de Dios, escucha. Yo te pregunto, ayúdame a contestar. Yo te pregunto, ¿para qué es la fe? Ayúdenme, ¿para qué es la fe? Ayúdenme. ¿Para qué es? Dice que el Espíritu de Dios viene sobre cada uno de nosotros para transmitir el evangelio del reino, la buena noticia que cambie la condición. Entonces, ¿para qué necesitas fe? ¿Para qué necesitas fe acá? Te pregunto, ¿para qué necesitas fe? Si tú me puedes decir para sanarme, tú me puedes decir para que mi condición cambie, tú me puedes decir un sinnúmero de situaciones, pero la fe es para agradar a Dios. Escúchame, la fe es para agradar a Dios. Y si tú le crees a Dios y tú le agradas a Dios, como consecuencia vienen las añadiduras. Dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, tengo que ver cómo opera el reino, cómo opera la fe, y la fe opera en autoridad. ¿No se escuchó? Vamos iniciando. La fe opera en autoridad. Escúchame. Hechos, bonita. Hebreos 11:6, bonita. Pero sí. Otra vez. Pero sin fe. Otra vez fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero sin qué? Y sigue diciendo, porque el que cree. Y sigue diciendo, porque el que cree. Y dice, porque el que cree va a ser galardonador, va a ser galardonado. O sea, Dios cumple todo lo que te prometió. Y es importante que tú le creamos a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos, bonita, 3, 4 y 5. Empieza a hablar en Hechos 3, 1 en adelante. Que estaba un enfermo en el pórtico de una congregación o de un lugar que se llamaba La Hermosa. Y ahí estaba alguien que no podía caminar, que desde joven había tenido problemas en su andar, bonita. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir. 3, 4, 5, okay. Por favor. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo,
Y entró con ellos Para en los de diseño estamos en Hechos 3, por favor, y me pones la lámina de Hechos 3. Y dice la palabra de Dios que Pedro y Juan estaban, mas sin embargo vieron a alguien que tenía una dificultad. Y le dijeron, fueron sinceros, dinero no te puedo dar, pero sí te puedo dar algo que yo sé que te lo puedo dar. Y se llama sanidad. Porque lo que tengo te doy. Y no fue en las habilidades de él, sino en un concepto del cielo que se llama autoridad. Tú podrás decir, no entiendo. Mira, ahí bonita, ahí mismo bonita, bríncate hasta el 16. Y dice la palabra de Dios, Hechos 3:16, ahí mismo. 3:16. Ahí mismo bonita, nada más bríncate el 16. Y por la fe en su nombre. Otra vez. Y por la fe en su nombre. Otra vez. Y por la fe en su nombre. ¿Y por la fe en dónde? En su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesucristo. Hay mucha gente que se llama Jesús. Hay mucha gente que se llama Jesús. Entonces tú tienes que entender que cuando refiere nombre no está refiriendo a un apelativo, sino está refiriéndose a una sustancia. ¿Por qué? Porque poder emana de la autoridad. Escúchame, poder emana de la autoridad y la autoridad tiene principios y conceptos y debo de entender cómo opera el cielo para poder entender la autoridad. Para recibir un milagro no necesitas saber autoridad. Para recibir un milagro no necesitas operar en la autoridad, pero para ser ofertante necesitas autoridad y tener todo entendimiento de autoridad. Yo les decía el miércoles en el discipulado, bonita, hablé algo muy parecido. Yo les decía, ¿los malos conocen de autoridad? Se llama crimen organizado. Ellos conocen de autoridad. Alguien que no recibe una orden, ¿qué crees que pasa? Ellos saben quién está dando la orden y saben quién es la autoridad. Y honran y respetan a la autoridad porque saben que poder emana de la autoridad. Son principios, bonita, y principios gobiernan quien los use. Pero son principios del cielo. Y dice que en el nombre de Jesús, en la sustancia de Jesús, dice la palabra de Dios en Isaías 9:6, bonita, que es el nombre sustancia, la esencia que está en Jesús. Porque Jesús sabía de autoridad y sabía cómo operaba la autoridad. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque poder emana de la autoridad. Amén. La gran mayoría de gente busca poder. Ese es un gran problema. Y no es malo. Oye, alguien entra como mesero, claro que su corazón está a ser capitán, ser gerente y seguir ascendiendo, bonita. Es algo natural en el crecimiento de cualquier persona. El problema es cómo lo hacemos, porque cuando queremos poder, nos vale tumbar a cualquiera, sin entender que si yo honro a la autoridad, poder va a emanar de la autoridad. No estoy entendiendo, no te preocupes, ahí vamos. Y dice la palabra de Dios, bonita. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y sigue diciendo. Y se llamará su nombre. ¿Y cuál será su nombre? Admirable. No, está diciendo Jesús. Y no quiero decir que Jesús no sea importante. Claro que es importante. Sino te estoy diciendo que en el nombre de Jesús, en la esencia de Cristo, en la esencia de Jesús, está toda la autoridad. Porque poder emana de la autoridad. Ahora, ¿por qué Jesús sabía de autoridad? Porque él no hacía nada sin que lo escuchara de su padre. Él no hablaba nada que su padre no le dijera. Él honraba la autoridad, él honraba los principios. Él sabía cómo era la autoridad y entonces por donde él pasaba, la gente era sanada. Cuando tú conoces de autoridad, poder emana de ti. Poder emana de ti. Y su nombre, esta historia ya las he contado para que tú me entiendas cómo es el nombre, porque de repente a la gente le ponemos apelativos así como, ¿ese cómo se va a llamar? No, pues como el jugador Maradona o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, pero el nombre representa sustancia. En alguna ocasión, allá a principios del siglo pasado, en 1800, pasadito de 1800, cuando los americanos estaban conquistando Estados Unidos, habían así se conocían como los indios. En alguna ocasión, uno de los hijos le preguntó a su papá, mande, estoy platicando, bonita, ya no me interrumpan. Le dice, papá, mi hermano, ¿por qué se llama Águila Voladora? Ah, porque cuando nació salí y vi.
y vi un águila volando. Papá, y mi otro hermano, ¿por qué se llama venado saltarín? Ah, hijo, es que cuando nació tu hermano, nombre significa sustancia. Y debes de entender que en la sustancia está la autoridad. En el nombre está la autoridad. Es en el nombre. Y la autoridad es el reflejo de entender y conocer el cielo, bonita. Amén. Dice la palabra de Dios, Marcos 1:20 en adelante, bonita, por favor. Marcos 1:20. A ver. Amén. Y dice, escucha. Amén. Marcos 1:20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum en los días de reposo. Y sigue diciendo, entrando escucha. en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué enseñaba? Y se admiraban de su doctrina. Y sigue diciendo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No les hablaba fuerte, no les hablaba con seguridad, les hablaba con autoridad. Y la autoridad tiene elementos. Y tú tienes que comprender de autoridad para poderte mover en el cielo. Y cuando tú conoces de autoridad, el cielo se abre, los milagros se mueven. Sí, Señor. Tu vida empieza en restauración porque conoces de orden celestial. En la autoridad hay 3 niveles y tú tienes que entender la autoridad. El primer nivel de autoridad se llama sujeción. Otra vez por acá. El primer nivel de autoridad es sujeción. ¿Cuándo es sujeción? Cuando, aunque no estoy de acuerdo, bonita, aunque no estoy de acuerdo, yo obedezco. Y ese problema se da mucho en el matrimonio. Es que la mujer no se sujeta. Bueno, a ver, escúchame. Necesito terminar la frase porque de repente la podemos manipular. Dice, la palabra dice en 1 Corintios 11, dice que la mujer tiene que estar bajo autoridad del hombre. Vente, Charlie, a predicar. Pero también dice que el hombre tiene que estar bajo autoridad de Cristo. Y cuando hablas de autoridad, tú ya tienes que conocer esos principios. Se llama obediencia. ¿Te guste o no te guste? ¿No se escuchó por allá? ¿Te guste o no te guste? Es que quiero 3 pasos. Les decía, vamos a hablar de liberación. Yo les decía el miércoles, es que quiero 3 pasos para liberar. Primero entiende autoridad. Porque el que no entendió autoridad se llama el chanclas. Otra vez por acá. Porque el que no entendió autoridad se llama Satanás. Y él fue expulsado por no entender autoridad. ¿Y dónde crees que está el Satanás? ¿Dónde crees que opera el chanclas? ¿Dónde crees que opera? Sigue diciendo, Marcos, bonita, sigue diciendo, escúchame. ¿Dónde crees que opera? Y sigue diciendo. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y sigue diciendo. Y no como los escribas. Y sigue diciendo. Pero había en la sinagoga de ellos. Pero había dentro de ellos, ahí sentado entre nosotros, ¿qué estaba ahí? Un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Escúchame, si los chancludos estuvieran contentos donde ellos operan, que es en este sistema del mundo, si estuvieran contentos, que estaban buscando un cuerpo donde reposar. Si ellos salieron por rebelión y por rebeldía, porque Satanás se llevó 1/3 de la congregación celestial, 1/3 de ángeles, y si ellos estuvieron aquí contentos, ¿qué andan buscando cuerpos, bonita? Porque no quieren estar en el infierno, porque aún el infierno para ellos es terrible, y todo por una desobediencia, todo por un deshonor y por no entender principios de autoridad. La autoridad, el primer emblema es sujeción. La mujer está obligada a sujetarse a la esposa aunque no quiera, pero siempre y cuando el esposo esté sujeto a Cristo. Si está sujeto porque a si Cristo. no, yo no voy a ser autoridad, sino autoritario. Si yo no estoy ante la autoridad de Dios, entonces soy un autoritario con mi esposa, porque solamente voy a manipular a mi manera. Y la autoridad tiene principios. ¿Han escuchado? Mira, ¿pueden subir 2 personas?
Liz, sube, dos personas. Charlie, sube. Eli, sube. Sube Liz también. Suban los tres. Vamos a entender autoridad. ¿Quién quiere entender autoridad? Porque si tú entiendes esta autoridad, vas a ver las consecuencias. El chanclas no entendió autoridad y tiene consecuencias. Por eso contra nos enfrentamos, es contra el adversario, el diablo. Imagínate de este lado. Acá, y tú no. Él es Charlie y su esposa. Tienen 8 años casados, 6 años casados. Tienen una relación bien. Pero de repente Charlie empieza a conocer a Liz. Cancelado. Sube Luis, poquito. Sube Luis, poquito. Sube. Sube. Y Luis es muy amigo de Liz. ¿Qué crees que va a decir al estar viendo una deshonra? ¿Qué crees que va a decir Luis? Busca el amor. Eso es de Dios. ¿Tú defiendes el amor? ¿Sí o no? Porque tienen entrelazados sus relaciones y no ven los conceptos de autoridad. Pero si él tuviera principios de autoridad, ¿qué dijeras? Eso no está bien. Esto no está bien. Y hay cosas que no están bien, aunque parecieran bien. Porque el chanclas, antes de ser chanclas, era el de más confianza de Satanás, de Dios. Judas, antes de ser Judas y traicionar a Dios, era su discípulo. Entonces él le va a parecer bien porque somos amigos. Y lo he visto en muchos casos, lo he visto. Entonces todos ellos van a aplaudir su relación de amor. Es que ya no es feliz, ya no es feliz contigo. ¿Por qué? Por falta de autoridad, porque entonces le empiezas a ver todos los errores. Es que ya me grita, me esto, me aquello, ya no hago intimidad bien y empiezo a ver todos los errores. Pero fue para justificar irte con Liz. Es todo. Bajen. Dice, el primer nivel se llama sujeción. Sujeción. Y sujeción tiene que ver con sujetarme a la autoridad, aunque no quiera. Eso sí es el primer nivel, pero es el más bajo. El segundo nivel se llama sumisión. ¿Cuándo es sumisión? ¿Has visto, con todo respeto lo digo, cuando un perrito llega y te empieza a lamer? Cuando llegas a tu casa, ¿quién es el primero que sale? Lo digo con todo respeto y cierto, Dime si uno baja su mirada y te dice, aquí estoy. Oye, ¿tú crees que no soy feliz cuando me dice mi esposa lo que quiera, chiquito? No, hombre, no. Ese es otro nivel de sumisión. Todavía no llegamos ahí, pero estamos trabajando. Estamos trabajando. Y esa es la sumisión. Estoy ante ti. Aquí estoy. Cuando la esposa le lava los pies al esposo, ¿lo has hecho? Amén. ¿Quién más? ¿Qué esposa le ha lavado los pies a su esposo? Ahora, ahí no termina. ¿Qué esposo lo ha hecho con la esposa? Te pregunto. Eso se llama sumisión. Y el tercer nivel se llama cultura del honor, cultura del cielo. Cuando ya no necesitas, porque es tu cultura. Cuando ya sabes cómo opera tu ADN. Cuando chanclas vio la autoridad de Jesús, ¿qué crees que dijo, bonita? Salgo como trompa de aquí. Lucas 7. ¿Me ayudan en la alabanza? Vamos a reducir el tiempo. La alabanza, sobre todo la batería, ¿no? Sí, todos, vénganse. Lucas 7. 1, 2, 3, 4. Bonita. 7. Del 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y sigue diciendo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole:
es digno de que le concedas esto, porque es bueno porque ama a nuestra nación. y nos ha construido congregaciones, sinagogas y está al pendiente de nosotros. Esos fueron judíos que fueron a hablar con este varón. Y sigue diciendo, bonita. Y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Y Jesús fue con ellos, pero ya no estaban lejos de la casa. El centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué, bonita? ¿Por qué? Porque también yo soy hombre puesto Porque bajo autoridad. sé cómo opera la autoridad. Y en la autoridad la gente es liberada. En la autoridad la gente es sanada. En el nombre, en la sustancia de Jesús experimentan los milagros. ¿Y qué es un milagro? La suspensión de una ley natural. Necesitamos milagros. ¿Por qué? Porque aunque el que no es incrédulo, aún un científico doctor, llega un momento que dice: no hay nada que hacer, lo único que esperamos es, ¿qué, bonita? Un milagro. Entonces los milagros son necesarios. Sé que los milagros son para los incrédulos, sé que la palabra establece milagros para la gente que no es creyente, pero si necesitamos un milagro todo el tiempo, yo prefiero ser no creyente y seguir creyendo a través de milagros, bonita. Totalmente. En el honor está el milagro. Escucha, escucha. Aunque las multitudes apretaban a Jesús, solamente una mujer, solamente una arrebató su milagro. No seamos espectadores, seamos esos protagonistas. Esperemos estos 2 meses que nos restan con un corazón que agrade a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha. Los hijos de Dios, y es muy bello, pero nos acostumbramos a vivir dentro de la bendición. Pero en este sistema, en este planeta Tierra, operan 2 sistemas en el que tú estás por la gracia de Dios sentado. Fuiste trasladado del reino de tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de los cielos. Tú estás sentado en el reino de los cielos. Pero hay gente en esta tierra, aquí en Puerto Vallarta para ser específico, en Bahía, aquí en la ciudad, que están sentados, están en el piso del reino de tinieblas, sin esperanza, sin Dios en su corazón. En el mundo hay aflicción. Jesús no te mintió diciéndote que una serie de circunstancias habría en la tierra: enfermedades, manipulaciones, COVID, pobreza, deshonra, muchísimas cosas. Eso está en el reino de las tinieblas. Pero Jesús dijo: confía, yo vencí ese sistema. Ahora, Jesús no le bastó con ser él el que estuviera bien. Escucha, no le bastó con ser él. Él extendió la bendición para todos nosotros. En estos 2 meses que nos restan del año, no te conformes con ver a tu mamá sanar. Hay que traer a tu tía, hay que traer a tu vecina, hay que traer a todos. Escucha, sácalos de donde estén enfermos y sin esperanza, donde su brillo de sus ojos ya se les apagó porque ya gastaron todo lo que tenían en muchos médicos y antes bien todo les iba mal. Ya es tiempo de sacarlos de ahí y traerlos delante del Maestro. Amén. Escucha, se acercó y le dijo: yo soy hombre en autoridad. ¿Qué se necesita en autoridad? Él conocía cómo operaba el cielo. Y Jesús volteó y termina diciendo: no he encontrado un hombre con tanta fe. Y no estaba diciendo que tenía mucha fe como un granito de mostaza, sino estaba diciendo que estaba entendiendo cómo opera el cielo, cómo opera la fe. ¿Por qué? Porque era un militar que estaba bajo autoridad. Y si estaba bajo autoridad, tenía toda la autoridad para mandar hacia abajo. Toda la autoridad que tenía, toda la autoridad. Sabía cómo operaba el cielo. Y el cielo opera en autoridad.
Es la única, no hay otra forma. Opera en autoridad, ocupas conocer autoridad. Porque el que está aquí engañándote, el que nos está mintiendo, dice, así dice la palabra, que un reino, una casa, una ciudad, una congregación dividida, un matrimonio dividido contra sí mismo, no va a prevalecer. Y el único que le gusta dividir, ¿a quién crees que utiliza? A nosotros mismos para dividir tu casa, a nosotros mismos para dividir tu empresa, a nosotros mismos para dividir tu negocio, a nosotros mismos para dividir una congregación. Es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar otras voces que van en contra de los principios de autoridad. Pero cuando entendemos autoridad, dice la palabra de Dios bonita, Marcos 16:14. Cuando entendemos autoridad, Marcos 16:14, cuando entendemos Amén. autoridad, escucha. Finalmente Finalmente, se apareció a los 11. finalmente, ya por último, Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad. ¿qué le reprochó? Su incredulidad Eran y su dureza de sus corazón. discípulos que habían andado 3 años con él y seguían incrédulos, deshonrando lo que Cristo había hecho para ellos. Y sigue diciendo bonita. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Y sigue diciendo. Y les dijo, vayan por todo el mundo. Y les dijo. Vayan por todo el mundo. Y les dijo. Vayan por todo el mundo. Y les volvió a decir. Vayan por todo el mundo. ¿Para qué, bonita? Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y fuere bautizado va a ser salvo. Y sigue diciendo. Mas el que no creyere será condenado. Y sigue diciendo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales van a experimentar los que creemos. ¿En qué? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En qué? En mi nombre. ¿Qué significa nombre? Significa sustancia, significa autoridad. Yo te he puesto muchos ejemplos. Imagínate que el presidente municipal le dice a su asistente, más asistente de todos los asistentes, y le dice, ve con el jefe de la policía y dile que haga esto, esto y el otro. Y este muchacho, que es lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, va con el jefe de la policía y le dice, tienes que hacer esto y esto y el otro. Y le dice, ¿con qué autoridad? En el nombre de mi presidente. ¿Y qué crees que sucede? Obedece, obedece. Dice la palabra de Dios, Mateo 28:18. Yo te lo leo, yo bonita. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Dice, toda potestad, autoridad y potestad se escriben igualito en griego. Exousia. Es el mismo vocablo. En realidad ahí debió haber dicho toda autoridad, pero a alguien se le ocurrió ponerle potestad. Está bien, pero el vocablo, si tú vas a Strong, dice toda autoridad. ¿Toda autoridad qué? En el cielo y en la tierra. ¿Dónde? En lo visible y en lo invisible. En el ámbito celestial y en el ámbito terrenal. Toda autoridad, todo principio de autoridad le fue dado a Cristo. ¿Por qué? Porque Él obedeció, fue obediente. Y no nada más fue obediente, sino también dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que pase sobre mí esta copa. Pero aunque yo no quiera, yo tengo cultura del honor, porque había pasado los 3 niveles: sujeción, sumisión, y estaba honrando a su Padre. Hágase tu voluntad. Si a ti te sembró Dios, si a ti te sembró Dios, tienes que honrar donde te honró. Tienes que honrar donde te sembró. Ahora bien, dice la palabra de Dios, regresamos, Marcos 16, bonita, 17, donde te quedaste. Dice, en mi nombre. ¿Qué vamos a hacer en mi nombre, bonita? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Otra vez. En mi nombre. En mi autoridad. Echarán fuera demonios. Pero es que yo me acuerdo en alguna ocasión, yo iba empezando y oramos por un matrimonio, me acuerdo, en Guadalajara, bonita. Oramos por ese matrimonio y después de orar por ellos para que recibieran a Jesús, empieza una oración de liberación.
y empiezo a intentar orar por él y a liberarlo, y ándale que el chanclas me empieza a hablar. Acuérdate quién eras, todas las chanchullas que hiciste, acuérdate todo lo que hiciste. Y por el otro lado me dijo Dios: ¿lo estás haciendo en tu autoridad o en mi autoridad? ¿Lo estás haciendo en tu nombre o en mi nombre? ¿Lo estás haciendo en tus habilidades o en mis habilidades? ¿Lo estás haciendo en tus virtudes o en mis virtudes? ¿Lo estás haciendo en tus capacidades o en mis capacidades? ¿Lo estás haciendo en tus fuerzas o en mis fuerzas? ¿Lo estás haciendo en tu autoridad o en mi autoridad? ¿Lo estás haciendo en tú o en mí? Porque si es en Él, porque si es en Él, es en su autoridad, es en su autoridad, es en su autoridad, es en su autoridad. Escúchame, es en su autoridad. Yo lo hago en el nombre de Jesús, y pondremos manos sobre los enfermos, sanaremos, liberaremos, echaremos fuera demonios, estaremos en unidad, en su nombre, en su autoridad, en su poder, porque poder, porque poder, porque poder emana de la autoridad. Cuando tú entiendes de autoridad, el chakra huye. Cuando entiendes de autoridad, hay sanidades. Dice la palabra de Dios, último versículo, 2 Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios. Otra vez, segunda de Corintios 1:20, y dice: porque todas las promesas de Dios son porque en todas las promesas de Dios son en el nombre de Jesús, sí, y en el nombre de Jesús, amén. Escucha, bonita, segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11, así, amén, rápido. Ahora sí es el último versículo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ocupas no ignorar las maquinaciones de Satanás. Ocupas no ignorar para que no gane ventaja, porque Él sí tiene un plan sobre tu vida. Él sí tiene un plan sobre tu matrimonio. Él sí tiene un plan sobre tu economía. Tienes un plan sobre tu matrimonio, tienes un plan sobre tu economía, tienes un plan sobre tu familia. Él sí la tiene: destruirte, mentirte y robarte. Ya no te puede matar, porque con Cristo fuimos resucitados. Pero sí te nos puede engañar, sí nos puede dividir. Por eso dice la palabra, en guerra espiritual, lo estoy explicando, el problema no es entre hermanos, porque no es contra carne y contra sangre, es contra huestes y espíritus de maldad. Es contra lo que opera en el sistema del mundo. Y en el mundo opera el deshonor. Por eso lo único que acaba el deshonor es el honor, es la honra. Si tú no tienes un plan para tu vida, Dios sí tiene un plan para tu vida. Si tú no tienes un plan para tu familia, Dios sí tiene un plan para tu familia. Si tú no tienes un plan para tu empresa, Dios sí tiene tu plan para tu empresa. Porque para Dios todas las promesas, porque para Dios todas las promesas, porque para Dios todas las promesas, porque para Él todas las promesas son sí y son amén. Son sí y son amén. Son sí y son amén. Sí, amén. Tu palabra nunca falla. Donde hay nosotros, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca falla.
partícipe de esta celebración.